Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, en esta clase nosotros lo que vamos a hacer es seguir con trigonometría, pero ahora ya no vamos a hablar más de triángulos rectángulos, sino que vamos a hablar de triángulos oblicuángulos. Quiere decir que no va a haber más un ángulo de 90 grados en esos triángulos. Van a ser tres ángulos agudos, por eso triángulos oblicuángulos. Para resolver estos triángulos se necesitan dos teoremas, el teorema del seno y el teorema del coseno. Ustedes lo van a ver en el libro, en la página 146 y 147, donde está exactamente la teoría que les voy a explicar ahora. Voy a hacerlo, lo voy a explicar de una manera como más, un poquito más didáctica, pero en el libro está muy bien explicado igual. Tomé dos ejemplos para explicarles. Primero el teorema del seno, después voy a borrar y voy a explicarles el teorema del coseno. Para el teorema del seno dijimos entonces que usábamos triángulos oblicuángulos, no más triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos se resuelven con Pitágoras y las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Estos triángulos se resuelven con teorema del seno y teorema del coseno. Bien, yo tengo este triángulo ABC, ¿sí?, de los cuales me dan dos lados, el AB de 6 centímetros, el BC de 5 centímetros y un solo ángulo de 30 grados. Me piden que hay que calcular el ángulo A. Lo que se utiliza es lo siguiente. Se escribe, la fórmula de teorema del seno es, se coloca el lado dividido el seno del ángulo opuesto. Se hace una relación entre el lado y el ángulo opuesto, y el seno del ángulo opuesto. Por eso acá puse, fíjense, el AB dividido el seno de C, porque el ángulo C es opuesto al ángulo AB. Y esta es la relación que se utiliza, igual a otra razón que tiene que ser, digamos, también el lado dividido el ángulo opuesto. Es igual a BC dividido el seno de A. Es decir, la relación que se usa siempre de a pares para poder después despejar y obtener la incógnita que me piden es el lado dividido el seno del ángulo opuesto a ese lado. Por eso, AB dividido el seno de C, yo tomé, porque tenía que utilizar los datos que tenía y dejar una incógnita. BC, que es dividido el seno del ángulo A. Luego reemplazo por los datos, 6 centímetros dividido el seno de 30 igual a 5 centímetros dividido el seno de A. Ahora, ¿qué hago acá para resolver? Porque tengo que calcular el ángulo A. Producto cruzado. Hago 5 por seno de 30 es igual a 6 por seno de A. Resuelvo el seno de 30, que es 0,5. Multiplico por 5 centímetros, me da 2,5. Este 6 que está multiplicando el seno de A, lo paso dividiendo. Para calcular A, ustedes saben que tienen que utilizar en la calculadora la función shift. A esta división, entonces, el número que les da, hacen shift sin igual ángulo y obtienen el ángulo A. Vamos a otro ejemplo. Supónganse que en un triángulo oblicuángulo también me dan dos ángulos y un lado. Acá me daban dos lados y un ángulo y acá me van a dar dos ángulos y un lado. Pues bien, aplico el mismo método, el teorema del seno. Digo, tomo el lado que me dan como dato y lo divido por el seno del ángulo opuesto. El AB lo divido por el seno de C. Va a ser igual a otra razón, que es la AC, que no tengo ese dato, que es justo el que tengo que calcular, dividido el seno de B. Entonces, aplico lo mismo y voy reemplazando. AB es 9, seno de C, seno de 80, AC es la incógnita, B es 40, seno de 40. Hago producto cruzado, 9 por seno de 40 me da este resultado. Igual a AC por seno de 80. Seno de 80 es 0,98. Este número lo paso dividiendo y para obtener el lado, entonces divido 5,78 dividido 0,98 y me da que el ángulo C es 5,89 centímetros.
Entonces, el teorema del seno lo puedo utilizar cuando me dan como dato dos lados y un ángulo, o dos ángulos y el lado. Y utilizo esta relación, el lado dividido el seno del ángulo opuesto, igual a otro lado dividido el seno de ese ángulo opuesto. Vamos a ver el teorema del coseno. Borro. Teorema del coseno. Bueno, también se utilizan triángulos oblicuángulos. Teorema del coseno. Por ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos. Acá tengo un triángulo que es también oblicuángulo, A, B, C. Tengo este papel donde tengo los datos de un ejemplo que me inventé. 30 grados es el ángulo A, 12 centímetros y 10 centímetros. Acá voy a aplicar el teorema del coseno. El teorema del coseno relaciona el lado opuesto al ángulo que me dan. Es una fórmula bastante larga, pero no es difícil de acordársela después de hacer muchos ejercicios. El BC, que es el lado que está opuesto, digamos, es el que yo quiero calcular, y el que está opuesto al ángulo se coloca fuera de la fórmula. El lado BC y se escribe al cuadrado. Es igual a los otros dos lados que comprenden al ángulo que yo tengo, se escriben del otro lado de la fórmula. AC al cuadrado más AB al cuadrado, y ahora escribo menos 2 por AC por AB por el coseno del ángulo A. Este teorema entonces lo puedo utilizar de esta manera. Se coloca el lado opuesto al ángulo que tengo fuera de la fórmula al cuadrado. Y la fórmula tengo que utilizar los otros datos que tengo dentro de la fórmula escribiendo los lados al cuadrado, AC al cuadrado más AB al cuadrado, menos 2 por AB por AC por el coseno del ángulo que tengo. Es larga la fórmula, pero así es el modo de resolver con teorema del coseno. Voy a reemplazar los datos para que vean. BC no lo tengo, lo escribo como está. AC lo conozco, 10 centímetros al cuadrado. AB lo conozco, 12 centímetros al cuadrado, menos 2 por AB por AC por AB por el coseno de 30. Todo esto lo hacen con la calculadora, les dan un número y después este cuadrado lo pasan como raíz y ese es el resultado de BC. Entonces, ahí van a tener 100, porque es 10 al cuadrado, más 144, que es 2 al cuadrado, menos 2 por 10 por 12 por coseno de 30, me da un número que le hago la raíz y el lado BC me va a dar 6,01 centímetros. Esto lo hacen todo en la calculadora. Ahora, otro ejemplo para aplicar el teorema del coseno, con la misma fórmula. Otro ejemplo. Bien, cuando me dan otro triángulo oblicuángulo y me dan solo los lados, y me dicen, bueno, que quieren que calculemos el ángulo A, y me dan solo los lados. Entonces, ¿qué hago? Como dijimos que siempre el lado opuesto al ángulo lo voy a colocar fuera de la fórmula, en este caso BC al cuadrado queda fuera.
Acá tengo AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2. Y se vuelve a repetir por AB por AC por el coseno de A. Ahora A va a ser mi incógnita. ¿Sí? Ahora este va a ser la incógnita. ¿Cómo lo resuelvo? Primero coloco todos los datos que tengo. BC lo tengo 8 centímetros al cuadrado. AB lo tengo 9 centímetros al cuadrado. AC 7 centímetros al cuadrado. Menos 2 por AB, que vale 9 centímetros, por AC, que vale 7 centímetros, por el coseno de este ángulo que no sé cuál es todavía. Resuelvo con la calculadora. Acá me queda 64. Bueno, después le ponemos las unidades. 81, 49, menos. Esta cuenta la voy a hacer así. Voy a hacer 2 por 9, bueno, 18 por 7, 126 por coseno de A. Esta cuenta la hago toda junta, ¿sí? Bueno, ahora, estos dos los puedo sumar. Tengo que tratar de despejar el A ahora, ¿eh? Estos dos los sumo. 81 más 49. 130, bueno, 64. Este 130 lo puedo, esa suma la paso restando. Igual a menos 126 por el coseno de A. Esto resuelvo. Menos 66. Y este menos 126 que está multiplicando lo paso dividiendo con el signo que tiene. ¿Sí? Lo que hago es pasar de multiplicación a división, pero el signo no lo toco. Hago esa división y ahora que quiero calcular el ángulo, aplico en la calculadora Shift, Cos, igual, ángulo. El ángulo A entonces que me pedía es 58 grados, 24 minutos, 42 segundos. Así es como se obtiene entonces el ángulo con el teorema del coseno. Si a mí me pedirían calcular los otros ángulos, yo hago lo mismo con, por ejemplo, este ángulo C, donde escribiría fuera de la fórmula el AB, dentro de la fórmula escribiría los lados que contienen al ángulo C. Siempre dentro de la fórmula van los lados que contienen al ángulo. Y fuera de la fórmula pongo el lado opuesto a ese ángulo, ¿sí? Haría lo mismo para calcular el ángulo C. Cuando ya tengo el A y el C, si me piden el B, no hago otra vez el teorema del coseno, hago la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Hago 180 menos lo que me dio el A y el C y obtengo el B. Bueno, espero que les haya servido esta explicación. De todos modos, tienen en el libro, lo tienen en la página 146 y 147. Yo les voy a dejar una ejercitación para que ustedes puedan resolver cualquier duda, como siempre, por Gmail. Bueno, nos vemos, chicos. Hasta luego.